Muy buenos días, hermanos, amigos y seguidores de la Escuela de Alexandría. Bienvenidos nuevamente. Este es ya nuestro tercer día de conferencias de nuestro tercer año de aniversario. Sea muy bienvenido. El día de hoy vamos a estar con dos conferencias. Esta que a continuación dirigirá nuestro querido profesor William Márquez, entre la traducción y el griego koiné. Y en las horas de la tarde, horario Colombia, 4 p.m., vamos a estar con la conferencia ¿Son científicas las ciencias bíblicas?, a cargo del doctor Raúl Cruz Mireles? No se las pierdan. Vamos a estar por estos mismos medios, YouTube, Facebook y sala Zoom para quien desee entrar. Eh, También continuamos mañana y el viernes. Mañana tenemos conferencia con un invitado también especial a las 3 p.m. Un tema también muy interesante, arqueoastronomía aplicada a la Biblia, a cargo del Magister José Marcel Campora. 3 p.m. hora Colombia. Si desea consultar detalles de la agenda que resta para esta semana, puede mirarla en nuestras redes sociales, que allí están los links. Eh, y Gracias de nuevo por acompañarnos en esta serie de conferencias. Espero que hayan sido primeramente de bendición para su vida, de crecimiento, de su agrado. Y si algo le ha desagradado, espero que sea para crecimiento también. Que a veces sabemos como profesores que enseñamos sobre la Biblia, que a veces hay que decir cosas desagradables. Pero todo primeramente lo ponemos en las manos de Dios, le damos gratitud al Señor por esta oportunidad, por este privilegio de poder enseñar su palabra, pero también con ello tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad a veces incluye decir cosas que no son cómodas, ni para nosotros empezando, y seguramente para muchos no es agradable escuchar a veces ciertas cosas. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con nuestro querido profesor y hermano William Márquez. Bienvenidos. Gracias, Lucas. Gracias. Un saludo a toda la audiencia, la que está compartiendo con nosotros aquí en la sala de Zoom y por supuesto también a las que nos van a seguir por las redes sociales, ya sea por YouTube o por Facebook, ¿verdad? Que nos vean hoy en vivo o aquellos que nos van a ver en diferido. Quiero darles las gracias. Hoy vamos a hablar de un tema interesante por demás. He titulado a esta actividad o a esta charla entre la traducción y el griego koiné, ¿verdad? Y casualmente en estos días, en diferentes grupos han estado haciendo la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la mejor traducción? Eh, y lo entiendo porque en algún momento también me hice esas preguntas hasta finalmente llegar a entender que no hay una mejor traducción. Eh, Tenemos una cantidad tremenda de, de versiones, de traducciones, y vamos a centrarnos en el español, sin hablar, pues, todas las traducciones que hay a los diferentes idiomas. Sí, entonces, ¿cuál sería la mejor traducción? Bueno, va a depender precisamente de cada pasaje. Es viendo cada pasaje específicamente que nosotros podemos ver si cuál o determinada versión o traducción al español tiene una traducción lo más acertada al griego. Y tomando en consideración no solo a nuestros alumnos que ya tienen algunos años con nosotros, de estos 3 años, sino a que este material también lo va a ver personas que por primera vez quizás se enfrenten a este tema. Vamos a ver algunos aspectos básicos, muy básicos de la traducción. Ya próximamente va a comenzar un curso con el profesor Lucas Peláez acerca de la traducción, pero en este tema, pues obviamente debo aclarar algunos conceptos para poder hacer un ejercicio y que podamos entonces
tener una idea general de algunos aspectos que se involucran en la difícil tarea de traducir lo que hemos considerado la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces comenzamos de inmediato. Primeramente con una importante reflexión, ¿verdad? Dice así: de todos los documentos relacionados con la fe cristiana, ninguno es tan importante como aquel que tiene que ver con la base de nuestro conocimiento, porque para cada quien que profese la fe cristiana, la pregunta clave es, o yo diría será, ¿de dónde obtengo el conocimiento sobre el cual fundamento mi fe? Esto es una cita de Harold Lindsay, ¿verdad? Que está en la página 17 del libro The Battle for the Bible, ¿verdad? De editorial Sonderbank. Entonces, con esa reflexión en mente, ¿verdad? Pensando que, que hemos creído porque nos fue entregada una medida de fe, pero que nosotros debemos crecer, ¿verdad? Eh, en el conocimiento, por supuesto, de Cristo, y que tenemos herramientas, ¿verdad? Y que esas herramientas, muchas de esas herramientas han sido denominadas, llamadas ciencias bíblicas, ¿verdad? Que son una serie de disciplinas, como decía ayer nuestro hermano Anderson, eh, de diferentes áreas, arqueología, etcétera. Y hoy vamos a ver un área que tiene que ver con la lingüística de una, una de los idiomas o de los lenguajes involucrados en el tema bíblico, que es el griego koine, ¿verdad? Y debemos tenerlo presente a la hora de un estudio profundo y serio de la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, debo comenzar por algo bien básico, que es refrescar lo que vimos hace muchos años, los elementos de la comunicación, ¿verdad? En la comunicación, ya sea oral o escrita, hay básicamente 5 o 6 elementos. Aquí tengo un cuadro con 5, ¿verdad? El emisor, que es el hablante o el escritor; el receptor, que es el oyente o el lector; y va a haber un código, un mensaje y un canal. Bien. Entonces, ¿qué? El emisor, obviamente, quien habla o escribe; el receptor, el que escucha o lee. Luego el mensaje es lo que el emisor, ¿verdad? Quiere o desea transmitir a un receptor, ¿verdad? Ya sea singular o plural. Es decir, aquello que desea comunicar. Eso es bien importante. ¿Qué desea comunicar el emisor? Porque muchas veces analizamos lo que leemos, pero, y nos gusta usar mucho esa palabra interpretación, que está poco en la Biblia. Normalmente la Biblia habla de entendimiento, y tratamos en base a diferentes disciplinas de interpretar qué fue lo que dijo el emisor, ¿verdad? Pero Dios nos ayuda a entender realmente qué fue lo que quiso decir. Y para entender ese mensaje, pues tiene que haber obviamente un código, que es el sistema de señales previamente convenido para poder entenderse. Si es de señas, es de señas; si es oral, pues será un idioma; y si es escrito, pues también será un idioma por vía escrita. Y luego tenemos ese canal, esa vía, que es el medio a través del cual el mensaje del emisor llega al receptor o al destinatario. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos a un emisor que es un escritor, ¿verdad? Y ese escritor desea comunicarse con un lector. Bien. Eh, y lo hacen a través del español. Bien, a través del español, por ejemplo, queremos comunicar el evangelio, y lo hacemos por papel. Y allí no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque ambos son escritores, aunque sí, en el fondo hay un problema y tiene que ver, o hay una situación en la que hay que prestarle atención, y tiene que ver con lo que precisamente hablaba Yelix el día lunes, ¿verdad? De hacer lectura comprensiva. A muchas personas les gusta avanzar en los idiomas bíblicos, pero, y los veo en las redes, ¿verdad? Con muy buena intención, poniendo retazos o copy-paste o captures de algún diccionario griego o hebreo, pero entonces cuando escriben en español escriben mal. Y si así está el nivel de escritura, ¿cómo estará el nivel de lectura? Entonces, a veces he llegado a escuchar algunas conclusiones
basados en pasajes que estudiaron parcialmente, que estudiaron aisladamente, y todo eso va a formar parte, ¿verdad? De aquello que el escritor, que el emisor quiso decir y que nosotros podemos quizás transversar o entender mal por no haber, aunque estemos hablando o escribiendo, ¿verdad? Comunicándonos en el mismo idioma, por no hacer una lectura comprensiva, una lectura correcta, entonces entender el verdadero mensaje que aquel emisor quiso emitir o pronunciar. Ahora, supónganse entonces que ya no es el español, ¿verdad? Vamos a suponer, y me acordé de nuestra querida hermana Yuko, que el escritor está en japonés, ¿verdad? Está emitiendo un mensaje en el idioma japonés, pero quien va a leer esa carta, pues lo que maneja es el español. ¿Qué quiere comunicar? Quiere comunicar el evangelio por medio de papel, pero ahí la comunicación se interrumpe. Se interrumpe porque pues, son dos códigos diferentes. Entonces es ahí, en ese proceso de comunicación, donde entra el proceso de la traducción, ¿verdad? Y la traducción es lo que nos permite conocer, ¿verdad? Cuando nos montamos en un avión que vamos a algún otro país diferente al nuestro y ese país no es de habla hispana, pues hablamos, por ejemplo, con inglés, a veces con la azafata o con algún otro pasajero, para podernos entender. Entonces, es por medio de la traducción por el cual un emisor y un receptor que hablan diferentes códigos o que se comunican por diferentes códigos se pueden entender. ¿Bien? Entonces aquí ahora traemos esto a la koiné bíblica, ¿verdad? Al griego koiné. Ya sabemos que hemos dicho en otros cursos que el griego koiné pues tiene una larga evolución, es una de las tres lenguas más antiguas. Inclusive el griego como tal aún está vigente, así como también tenemos vigente el hebreo y otro. Entonces, tenemos un escritor que quiso expresar, que quiso comunicar unas ideas en un idioma y teniendo en cuenta que posiblemente las ideas que estaban en la mente de aquel pensador, había algún tipo de pensamiento semítico, ¿verdad? O hebreo, pero que lo iba a transmitir por medio del griego. Iba a llegar ahora y hace unos 1900 años, a español, a inglés, a alemán, a portugués, a italiano, a chino, a japonés, a ruso, etcétera. Y para eso la única forma es por medio de la traducción, ¿verdad? Y ese es el tema que queremos, digamos, resaltar el día de hoy, tomando en consideración que el tema es entre la traducción y el griego. Entonces, en un concepto sencillo, la traducción consiste en expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra lengua. Bien. Quiere decir que yo, por ejemplo, expreso en inglés un mensaje, pero para llevarlo al español, pues tengo que adecuar el mensaje para que esa idea que salió, ese concepto que salió en inglés, entonces pueda ser entendido en español. Bien. Entonces, obviamente dentro del lenguaje hay diferencias. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje de tipo oral, tenemos un lenguaje de tipo escrito, inclusive tenemos hay lenguaje de señas. Bien. Y entre cada tipo de lenguaje hay diferencias y hay similitudes. El lenguaje oral se refiere a la comunicación entre personas mediante el uso de fonemas, ¿verdad? Mediante el uso de sonidos, de palabras que construyen frases, que construyen oraciones y que finalmente construyen un discurso. Mientras que el lenguaje escrito es la representación gráfica de ese lenguaje oral por medio de un sistema de escritura. ¿Bien? Y eso sé que lo entendemos y que lo entiende la mayoría de la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Entonces entramos a la lingüística y es aquella rama de las ciencias humanas
que estudia de manera científica el lenguaje. Y entre otras ocupaciones se encarga de describir las estructuras de esa lengua o de esos lenguajes, de inclusive determinar en qué medida estas estructuras pueden ser universales, ¿verdad? O específicas del lenguaje. Además de plantear restricciones a las posibles estructuras lingüísticas y explicar por qué solo hay una cantidad limitada de lenguas humanas. Ese por qué debería estar pegado allí, no separado. Bien, entonces esto es importante porque debemos considerar que hay estructuras que son universales, por decir el género. Hay un género masculino en el español, en el inglés, en el griego, seguramente en el hebreo. Pero resulta que el griego tiene el género dual, que ya para el tiempo de la koiné bíblica ya había entrado en desuso, pero que en su etapa del griego clásico, pues sí funcionaba el género dual. Entonces, perdón, el número. Entonces, ese tipo de estructura no es universal, porque no la tenemos en el inglés, no la tenemos en castellano, posiblemente la tenga algún otro idioma, pero no todos los idiomas. Entonces, cuando vas a enlazar un código con el otro código, pues tienes que poder digerir la información. Entonces, aquí a veces llegamos a ser un poco implacables con las traducciones y con los traductores. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las principales ramas que conforman la lingüística? Bueno, la fonología, la morfología, la sintaxis, la fonética, la semántica, la pragmática, la lexicografía y la lexicología. Bien, ahora nosotros no vinimos a hacer un estudio de la lingüística, ¿verdad? Pero sí quería hacer un repaso general de manera de que tengan en la mente, ¿verdad? Que cuando vamos a traducir debemos tomar muchas de estas ramas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la escrita, va a ser importante la morfología, la sintaxis y la semántica, ¿verdad? No está aquí la gramática porque algunos especialistas consideran a la sintaxis como la misma gramática, pero ahorita vamos a ver una definición que quizás pueda aclarar eso. Entonces, pensemos que cuando vamos a traducir desde el punto de vista de la lingüística, ¿verdad? Debemos considerar la morfología, la sintaxis y la semántica. Bien, por el momento me voy a concentrar en lo que les acabo de mencionar. La morfología es aquella rama que se encarga es aquella rama de la lingüística que se encarga de analizar cada palabra y sus modificaciones, es decir, sus accidentes gramaticales. Por ejemplo, número y género. Yo puedo decir el verbo comer, yo puedo decir yo como, ¿verdad? Y ahí ya hay un accidente gramatical. Si nosotros comer tomamos la raíz que es COM y le agregamos el O, ese yo como, bueno, ya te está diciendo que es primera persona del singular, ¿verdad? Yo como. Entonces, comes. Entonces, ese accidente gramatical que está ahí al final, ese sufijo, te da una información, ¿verdad? Te puede decir si es número, te puede decir si es género. Y así pasa con cada tipo de palabra y de eso se encarga la morfología. Luego tenemos la sintaxis, ¿no? La sintaxis va más allá del cambio interno de las palabras. La sintaxis estudia cómo se relaciona cada palabra entre sí. Estudia las palabras como parte de una estructura, de una frase, de una cláusula, de una oración, de un párrafo o inclusive de un discurso que son varios párrafos en la que entonces inclusive una palabra que aislada tiene un significado dentro de un discurso puede tener un significado diferente, ¿verdad? Y por eso es que vemos en las diccionarios las acepciones, ¿verdad? Entonces, se me ocurre, por ejemplo, ahorita la palabra fe, ¿verdad? Fe desde el punto de vista
no bíblico, no vamos a decir que es la certeza de lo que se ve, no, sino que fe básicamente es creer, ¿verdad? Pero de manera asociada también es confianza. Entonces tú puedes, por ejemplo, decir, cuando tú dices, yo doy fe en relación a una persona, ¿verdad? Me preguntan en relación a Lucas. Y entonces, oye, ¿qué piensas tú de Lucas como profesor? Bueno, mira, yo doy fe, ¿verdad? De que Lucas es un excelente profesor, de verdad no te va a dejar mal. Bueno, allí yo no estoy, en cierta forma estoy diciendo que creo en lo que Lucas hace, ¿verdad? Pero más explícitamente estoy dando un voto de confianza. Entonces allí realmente la carga semántica, la carga en la mente, ¿verdad? De esa palabra fe va asociada a la confianza, ¿verdad? Y así, la misma palabra fe puede tener diferentes connotaciones, ¿verdad? Entre moverse en creer, en tener confianza o la misma expresión de fe, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a dictar cómo se acomoda ese significado y cómo se relacionan entre sí? La sintaxis. ¿Bien? Y luego tenemos la semántica. La semántica es el estudio del significado, es decir, la carga semántica de las palabras de un lenguaje. Es decir, la semántica se ocupa de la relación entre significantes, como palabras, como frases, como signos, como símbolos, ¿verdad? Y va a estudiar lo que representan o lo que denotan. Cuando nosotros vemos un vaso, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un vaso, bueno, como siempre nos enseñó el profesor Raúl, un vaso, la palabra vaso es algo abstracto, pero una vez que tú has relacionado el vaso a la función, entonces esa palabra cobra vida en nuestra mente. Ya sabemos que un vaso en un significado primario es aquel instrumento donde puedes tener un líquido y poderlo tomar, poderlo llevar a tu boca. Pero luego yo puedo, pensando en un pasaje bíblico, hacer una analogía y decir, pero es que él es un vaso de honra. Bueno, ahí no está diciendo que es un vaso de honra que te lo vas a tomar, sino que dentro de ese elemento hay un contenido y ese contenido que es esa persona es de honra. Entonces, así funciona el tema de la semántica en relación con el discurso. ¿Bien? Luego hay otras ramas como la pragmática, la fonética, que no vamos a tocar el día de hoy. Lo que sí quiero resaltar es otros dos conceptos. Creo que uno es etimología, porque normalmente veo mucho en los grupos que la gente habla, ¿no? Que el significado etimológico de esta palabra que, wow, ustedes saben lo que es conocer el significado etimológico. O sea, la etimología es aquella parte, ¿verdad? Del estudio de la lingüística, inclusive asociada con la filología, que Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Adelante, Will. bueno, queremos pedir disculpas, hemos tenido un inconveniente de tipo de comunicación precisamente. Allí se cortó el canal, ¿verdad? Se cortó el canal y bueno, hemos tenido que hacer una pausa y volver unas láminas atrás que al parecer no quedaron grabadas. Entonces, voy a repetir, algunas de las cosas que ya se dijeron. Decía anteriormente
que quería considerar como otros conceptos la palabra o el concepto de etimología, porque con mucha frecuencia suelo observar en los grupos donde hago parte, en WhatsApp y otras redes, que empiezan discusiones, ¿no? Que si tú entiendes el concepto etimológico de pistis, de tal palabra, y creo que lo hacen pensando que etimología significa significado, pero realmente la etimología es el estudio, ¿verdad? Aquella rama que estudia el origen de la palabra, ¿verdad? El origen individual de la palabra y su cronología, su incorporación a otro idioma. Es decir, el origen y la evolución de una palabra individualmente. Entonces, realmente cuando pretendemos decir, oh, pero tú conoces el significado etimológico, ¿no? Lo que estamos diciendo es, tú conoces el origen y la evolución de esa palabra, pero realmente quizás lo que quiere decir la persona es, tú conoces el significado, ¿verdad? Porque para conocer la etimología, pues habría que haberla estudiado previamente, ¿verdad? Y saber, bueno, mire, esta es una palabra de origen indoeuropea, del indoeuropeo pasó al griego, fue evolucionando al griego clásico, llegó al griego koiné, venía de la lengua jónica, del griego jónico, de ahí evolucionó al latín, el latín llegó al español. Eso realmente es la etimología de una palabra, dónde se originó, cómo fue fluyendo, ¿verdad? Cómo fue avanzando cronológicamente en el tiempo, cómo se fue incorporando a otras lenguas, ¿verdad? Hasta su significado que tiene actualmente, ¿verdad? Que no necesariamente es el mismo que tuvo inicialmente. Por ejemplo, si vemos idea en griego, pues inicialmente la forma, apariencia, y si lo pensamos un poquito, pues nosotros nos imaginamos formas y apariencias en la mente. Pero hoy en día, ¿verdad? En español, después de haber pasado por el latín y luego llegar al español y pasar a formar parte de nuestro inventario de palabras, de nuestro vocabulario, entonces idea tiene en nuestra mente otro concepto. Cuando se nos ocurre algo para solucionar algo, eso es una idea. Si yo quiero hacer una presentación, bueno, tuve una idea, ¿verdad? Es como un pensamiento que se forma en nuestra mente para abordar o solucionar o corregir algo. ¿Bien? Eso en cuanto a la etimología. Luego también decía que no había tocado el concepto de gramática, porque en algunos textos se plantean como iguales, pero realmente la gramática contiene dentro de sí a la sintaxis e inclusive a la morfología. El conjunto de reglas del lenguaje que vienen a regular el uso de una lengua. Bien, tanto en su composición, en su morfología, como en su organización sintáctica, en su sintaxis, ¿verdad? ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre gramática y sintaxis? Bueno, la gramática estudia la estructura de las palabras y cómo se combinan entre sí para formar una frase, mientras que la sintaxis solamente estudia la relación entre los diferentes elementos de una oración. Por lo tanto, la sintaxis es una parte importante de la gramática. Y es bien interesante, lo vamos a ver ahorita cuando veamos morfología y todo esto, porque veo también con frecuencia a veces estos mensajes en Instagram o TikTok, que hace poco veía a un pastor que aprecio, no lo conozco en vivo, pero sigo sus reels, y no recuerdo el pasaje, pero tenía una traducción, agarró un léxico griego, buscó el significado, se fue a la sección más lejana, pero como a él le parece que esa sección dijo, esta es la palabra que debería ir aquí. Bueno, ¿por qué? Si es una sección lejana, ¿sabes la regla por qué está lejana? O sea, puede ser que sí vaya, pero puede ser que no. Entonces no podemos ser tan alegres, ¿no? En tomar los significados de un diccionario, porque, y también lo he dicho y lo ha repetido Raúl varias veces, mientras más se alejan los significados del primer lugar, menos es probablemente que sea el significado. ¿Bien? Más no quiere decir que no lo sea.
Y ahorita vamos a ver un ejemplo de todo esto que estamos hablando. Ahora, la diferencia cuando hablamos de semántica, debemos pensar entre significante y significado, ¿verdad? Significante y significado. Por ejemplo, si yo digo mesa, inmediatamente la mente de ustedes se puede imaginar cualquier tipo de mesa, marrón, quizás la que tengo allí, ¿no? En el dibujo, o blanca, o negra, o la de sus casas, ¿verdad? Entonces, eso que ustedes se imaginan en la mente, eso es el significado. Ahora, el significante es la palabra con que construyes lo que expresas. En este caso, por ejemplo, mesa, mesa es el significante y el significado es aquella imagen que se incorpora en tu mente. Dicho ahora de manera más instructiva, ¿verdad? O más académica, el significante, ¿verdad? Del signo lingüístico es una imagen acústica o una imagen visual, una cadena de sonidos y constituye el plano de la extensión. Bueno, sí, en el caso del significante es una cadena de sonidos, mesa. Entonces, ese sonido, mesa, es el significante. Y el significado es el concepto. ¿Verdad? Es el concepto y construye el plano del contenido. Es decir, es la idea principal que queremos, que tenemos en nuestra mente de cualquier palabra. Barco. Bueno, pensamos en, alguien piensa en un yate, otro piensa en un barquito más grande, otro piensa en un buque gigante. Cada quien tiene una idea de barco o inclusive se puede imaginar varios tipos de barco. Pero si te digo canoa, no vas a imaginar un barco grande, vas a imaginar algo más, más pequeño, más rústico. ¿Bien? Entonces, es importante tener en mente la diferencia entre significante, significado, etimología, no es lo mismo, no son las mismas cosas desde el punto de vista lingüístico. Bien, y esto es importante, todo lo que he dicho, para diferenciar entre traducir, entre traducción versus transliterar. ¿Verdad? Traducir versus transliterar. Traducir, bueno, aquí tenemos un segundo concepto al que puse inicialmente, es comunicar el significado, ¿verdad? Es comunicar el significado o la carga semántica de un idioma fuente por medio de una palabra o idea también que represente o se acerque lo más posible en el idioma receptor. Mientras que la transliteración es la comunicación del significado. Es decir, nosotros vemos en muchas Biblias pues, que ahora ponen en griego Elohim. Bien, y Elohim puede significar algo para Raúl, puede significar algo para Pía, puede significar algo para Ángel, para Mario Espinosa, quizás para algunos que no hablamos hebreo, pero que ya nos hemos compartido con estos hermanos, pues también puede llegar a significar algo, pero realmente no va a expresar. No hay, yo no veo, y aquí yo sé que hay puntos de vista, yo no veo diferencia entre poner Elohim y poner Dios. Una vez a menos que Elohim fuera nombre, pero sí, o sea, por eso, por ejemplo, me gusta cuando Raúl la traduce, el muy poderoso, los muy poderosos, porque allí sí hay una traducción, pero Elohim no me dice, o sea, para una persona que se enfrenta, por ejemplo, por primera vez a una versión como la Biblia textual, cuarta edición, y ve Elohim, y nunca ha agarrado una Biblia, pues si no tiene una nota a pie de página que le explique más o menos qué podría llegar a ser Elohim, es lo mismo que poner Dios, ¿verdad? Y podemos salir con las miles de historias, no, que Dios es griego y Platón y Aristóteles, pero realmente olvídate de eso, qué significa Dios en tu idioma y qué quiere representar del idioma original, ¿verdad? Entonces, transliterar es comunicar el significado. Yo una vez escuchaba una explicación, creo que de los foros bíblicos, aquellos y decía, no, lo que pasa es que Elohim, si pongo Dios, la palabra no va a expresar completamente, y seguro que hay pérdida, por supuesto que hay pérdida de información, porque no va a haber una palabra que represente exactamente Elohim, pero cuando pensamos en nuestra mente, pues Dios, ¿quién es el Todopoderoso? Pienso hasta en el Shaddai, que es otra palabra que tampoco era. Entonces, a veces es muy romántico poner la transliteración, pero a veces no es nada útil y no es nada factible, ¿verdad? Recuerdo que hace tiempo el director de la Sociedad Bíblica de acá de Panamá
me compartía el reto que ellos tuvieron y recordé a Lucas cuando trajo la muchacha de Sociedad Bíblica de Colombia, que trabaja con las traducciones para los asentamientos o tribus indígenas de estos países, ¿no? Que hay en toda Sudamérica y en Mesoamérica. Y me comentaba de cómo le costaba, o sea, cómo les había costado traducir, no me acuerdo si era la uva, había una palabra, igual también me puso un ejemplo de traducir como la Blanca Nieve, ¿verdad? Que fue otra situación que tuvo la sociedad bíblica en otro país, que era un país donde, pues, ¿cómo le explicas? Pues resulta que un esquimal puede diferenciar distintos tipos de blanco, ¿verdad? Quizás para nosotros la Blanca Nieve, pues, si la nieve está muy eh, amarilla, pero nosotros no lo logramos diferenciar, pero alguien que vive en ese ambiente va a preguntar, bueno, pero ¿cuán blanca? Porque hay blanca, hay una que se ve grisecita, porque ellos la pueden diferenciar. Entonces, a veces no es tan fácil el proceso de traducción y es importante tener esto en cuenta porque a veces somos muy ligeros para criticar las traducciones, amén de que, por supuesto, hay situaciones y situaciones, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva siempre a esto que creo que también nombraba en estos días, creo que era Raúl, ¿verdad? Traductores, traditores, que es una frase italiana que significa traductor, traidor, y hace referencia a la imprecisión que hay implícita en el acto de traducir. No obstante, a pesar de que la transparencia y la completa fidelidad son objetivos prácticamente a veces inalcanzables para un traductor, no podemos obviar, no podemos menospreciar que gracias a la traducción se han establecido vínculos de conexión en el mundo y se han roto estas barreras culturales para unificar diferentes modos de pensamiento o conservar la memoria global, los hechos y las manifestaciones que se han dado lugar en diferentes culturas, como pudiésemos leer la Ilíada de Homero, o como pudiese leer un hablante de anglosajón, el Quijote, si no fuese por medio de la traducción, y cómo nosotros pudiésemos leer la Biblia en español, porque de nada me resuelve que yo me consiga 20, 25 palabras transliteradas, Elohim, Ruach, Pistis, ¿verdad? Maquiosa, pero ajá, si no leo el 99% de la Biblia en mi idioma, no lo voy a entender. Entonces, a veces hacemos como que una pantalla de dominar 4, 5, 10 palabritas y lo entiendo porque yo también pasé por ese proceso, pero es parte de la madurez, ¿verdad? Y de ir creciendo y de no ser a veces tan ligeros con las traducciones, ¿no? Y que cada pasaje, que cada traducción, cada versión debe ser evaluada pasaje a pasaje. Bien. Obviamente, nuestro profesor Lucas está próximo a dar un curso de traducción, no pretendo avanzar mucho en eso, solo quise poner algunos detalles. Dentro de los métodos de traducción, pues tenemos el interlineal, tenemos el literal o de equivalencia formal, el de equivalencia dinámica, que también le dicen funcional o idiomática, y la paráfrasis, ¿verdad? La paráfrasis. Entonces, basado en estos cuatro, hay mixtos, de hecho lo vamos a ver, hay mixtos también, pero basado en estas cuatro principales métodos de traducción, vale decir, por ejemplo, que el literal, esta tabla la tomé de internet, pero me pareció interesante, bueno, recordar que el literal es la equivalencia palabra por palabra, ¿verdad? Mientras que la dinámica es concepto por concepto o idea por idea, y ya la parafraseada es un lenguaje bastante libre, ¿verdad? Ahí dice lenguaje popular, pero básicamente es una traducción que va enfocada, muy enfocada a un receptor, un aprendizaje elemental, ¿verdad? Con un lenguaje muy sencillo, por ejemplo, para un niño. Para un niño tú no lo vas a poner a estudiar con un interlineal. Quizás agarra una Reina Valera o una Biblia de Jerusalén y tampoco va a entender algunas palabras que están allí. Y si es un niño de 5 a 7 años, posiblemente hasta algunos conceptos
que sean traducidos por equivalencia dinámica, tampoco los va a digerir. Entonces no podemos estar negados, aunque realmente una paráfrasis a veces pierda el literalismo que a veces se necesita para el que está estudiando a profundidad. Entonces tenemos que pensar que las traducciones van a tener distintas aplicaciones y tener la madurez de entender para quién va una parafraseada, para quién va una idiomática, para quién va una literal o quién va a ser una interlineal. Y ver que los enfoques van a cambiar. Por ejemplo, en una literal, pues el enfoque va a estar en el emisor, en lo que el emisor dijo, mientras que en una idiomática y quizás una parafraseada menos, va a estar enfocada en el receptor, en el que el receptor entienda la idea. Obviamente, como la entiende el traductor, ¿no? Y bueno, vemos algunas Biblias allí, por ejemplo, la Reina Valera o la Biblia de las Américas o la Biblia textual, esta persona la clasificó como literal. Luego la idiomática o de equivalencia dinámica, pues podemos ver la NBI o la NTV, y dentro de las parafraseadas, la TLA, la Dios habla hoy, me parece que es más de equivalencia dinámica, ¿verdad? La Biblia del lenguaje sencillo. Fíjense que ahí yo tuve que borrar porque en las parafraseadas decía la Biblia de Jerusalén y no me parece que la Biblia de Jerusalén sea una Biblia parafraseada para nada. Entonces, teniendo esto en consideración, también debemos pensar bueno, lo que les he venido preparando en la teoría, ¿no? A la hora de traducir, y tenemos en este caso el griego, ¿verdad? Porque estamos entre el griego y la traducción, tenemos que pensar al menos en la morfología de la palabra, en la sintaxis del texto, ¿verdad? Del párrafo o del discurso y en la semántica. Y pensando en este trinomio, ¿verdad? Como núcleo de ese átomo de traducción, pues no olvidarnos del elemento histórico, no olvidarnos del elemento social o cultural subyacente al momento de que sucedió lo que se desea transmitir, no olvidar en el caso nuestro, por ejemplo, que traducimos del griego que traducimos del griego a español, pues que el griego está impregnado de semitismos, ¿verdad? Y tampoco puedes olvidar como factor externo las variantes o las fuentes que nos pueden afectar. No la calidad de la traducción, porque la traducción puede ser muy buena, ¿verdad? Como traducción, pero estar basada en una fuente, en una variante que de repente no es la que nosotros aceptemos. No voy a decir ni siquiera que esté mal, ¿verdad? Por esto y por otro, sino que no sea la que nosotros aceptemos, porque de repente hay gente que quiere seguir el texto recepto y hay gente que quiere seguir el texto crítico y son libres de hacerlo, aunque a alguien que siga el texto crítico le parezca que es errado seguir el receptus y viceversa. Lo importante es que podamos encontrar un balance, porque en algún momento alguno será el testigo clave, en algún momento podría ser el texto recepto, en otro momento podría ser el texto crítico. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en Streaming Live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.